Bienvenidos cada uno de ustedes. Muy bien, vamos entonces a hablar un poco más de lo que es transformación. Voy a pedirles en un momento que me ayuden con dos preguntas muy sencillas que nos pueden ayudar a entrar en el tema de hoy. Este, Parte de lo que cubrimos la semana pasada era el que Cristo se forme en nosotros. Eso es necesario para poder alcanzar eh, la imagen, restaurar la imagen perdida en Adán y reencontrarla en Cristo Jesús. Bueno, Cristo dijo que era necesario que Él fuese, se fuera para que pudiese venir el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Antes de entrar en ello, me gustaría obtener de ustedes eh, algo así general, respuestas a la siguiente pregunta. ¿Por qué hay, por qué se dan muchos problemas dentro del cristianismo? ¿Por qué hay desacuerdos? ¿Por qué hay roces? ¿Por qué hay problemas dentro del cristianismo? Es una pregunta que puede traer diferentes respuestas y está bien. No va a quedar descalificados por la respuesta que dé. ¿Ok? Pero sí me gustaría que uno, dos, tres nos tenga un poco de reacción a esa pregunta para luego hacerles la segunda. Muy ¿Quién bien, se hermanos. anota? ¿Quién dice por qué se dan tantos problemas, desacuerdos, pleitos dentro del pueblo de Dios? Qué buena Yo pregunta. primero, Ajá. Diga, José Vini. yo primero, digo yo, porque es una escuela, es un hospital de diferentes enfermedades que tenemos cada uno. Y hay unos que tienen unas enfermedades muy graves. Ok, Yo, hermano, Hermana Ángela. sí, hermana Ángela. yo creo que porque cada uno queremos agarrar la palabra de Dios como beneficio de uno o por gustos de uno, olvidándonos de que lo que dejó dicho Dios no tiene que ser modificado por conveniencias de uno. Ok. Uno más al menos. Mano, yo digo que por falta de amor. Ok. Usted parece que le puso, Yo puedo decir también. parece que la hermana le puso la espada directamente al corazón del toro. Ok. Sí. Adelante, hermano Daniel. Yo le agregaría la obediencia también, que no obedecemos la palabra, no la vivimos. Ok. Entonces, como tal, no cumplimos lo que dice allí sobre la unión. Yeah, muy bien. Bueno, gracias por esas respuestas. Como les dije, no hay ninguno descalificado. La siguiente pregunta es un poco más personal. Este, y piensen en ello, sea lo más honesto posible que pueda con usted mismo, con nosotros. Es algo que también nosotros vivimos, padecemos, sufrimos. ¿Quiénes de ustedes se han sentido inadecuados, se han sentido incompletos, se han sentido que en algún momento que no tienen suficiente de Dios, que no tienen suficiente del Espíritu Santo en sus vidas? Esto definitivamente ya es más personal.
pero igual, es una pregunta ahí que podemos analizar. Adelante, hermana del vehículo, creo que levantó la mano. Hermana Iracema. Sí, Iracema. yo, hermano, hace años me sentía de esa manera, me sentía muy alejada, aunque nunca dejé de ir a las reuniones, me sentía bien alejada espiritualmente de Dios, me sentía vacía, sentía como que nomás iba a calentar la banca, pero ya eso ya pasó, gracias a Dios. Qué bien. Qué bueno, hermana. Hermano Ángel, levantó la mano. Sí, amén, hermanito. También sí lo he sentido. Estaba muy joven en la fe y, claro, tampoco es que esté tan maduro, ¿no? Pero ya he tenido un poquito más de alimentación, ¿no? Alimentación sólida y he entendido un poco más el propósito de Cristo, pues, en mi vida, sí. Entonces, lo sentí un tiempo que estuve alejado aquí de la ciudad de Barinas, estuve por un pueblo y no me congregaba, no conectaba porque la señal allá es súper mala y sí sentía como mi espíritu se iba opacando pues cada vez más y iba reduciendo pues. Entonces, pero hasta que Cristo tomó aquella y me volvió a dejar a la ciudad y bueno, aquí estoy cada vez más animado y volvió a crecer aquella llamita allí dentro de mí, sí. Volvió aquella emoción, volvió la alegría a mi ser pues, pero no estaba bien, no me sentía cómodo. Ok. Qué bien, muchas gracias, hermano Ángel. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo, hermano, Ajá, hermana Angie. yo también hay días yo creo que es por la desesperación del querer algo pronto. Ustedes saben, una congregación aquí en español y no sentir el apoyo o como que a veces como quien dice así en México, el estar arriando, como quien dice a fuerza a los demás, a veces me hace sentir débil o cansada. Lo he comentado con el hermano Leonel y me dice, no debe de sentir eso, antes al contrario, acuérdese que son puntos para usted siga adelante. Bueno. Qué bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, yo digo... hermano Daniel. Sí, sí me gustaría comentar algo. Yo creo que siempre me falta más del Espíritu Santo. Yo definitivamente no me siento completamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, es algo que anhelo, es algo que busco, es algo que quiero. Sé que si tuviera la llenura del Espíritu Santo, y no es que no esté el Espíritu Santo en mí, pero la llenura del Espíritu Santo, yo sería un mucho mejor cristiano y lograría muchas más cosas para el reino. Ok, muy bien. Gracias, hermanos. Como pueden ver, todos pasamos en algún momento que nos sentimos más vacíos de Dios, desanimados, enfrentamos crisis, desafíos y a veces nos sentimos que quizás como Elías, solos, abandonados. Tenemos diferentes retos. Piensen en lo siguiente. Posiblemente cada uno de ustedes conoce a una persona que no es cristiana, pero es una gran persona. Es un buen ciudadano, es un buen amigo, es una buena amiga. Posiblemente cada uno de ustedes conoce a una persona que no está en Cristo y tiene un comportamiento superior al de una persona, o vamos a decir quizás a cristianos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia. Posiblemente la mayoría de ustedes tienen esa experiencia, yo la tengo, yo la he visto. Quizás algunos de ustedes hayan conocido también algún ateo y ese ateo es buen ciudadano, se porta bien, hace bien, se conduce
éticamente bien, solamente que no conoce a Dios. Bueno, con ello les quiero decir que con frecuencia nosotros podemos confundir el comportamiento de una persona con lo que puede ser un verdadero cristiano. Por lo tanto, vamos a ver aquí algunos textos, meditar un poco en ellos y ahí vamos. ¿Sí pueden verlo? Sí, Ok. Tu poder, el Espíritu Santo. Vean estos textos que ya he mencionado y se los traigo de nuevo. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. El sábado pasado hablaba con una persona, un joven, relativamente joven. No es cristiano, cree en Dios. Y le digo, explícame de tu punto de vista, ¿cómo ves el cristianismo? ¿Cómo ves a Dios? Y me dice, yo creo en Dios, pero no creo, dice, en las religiones. Y y elaboró en ello y pude ver su punto. Luego, me dice, esta semana, dice, en el trabajo hubo una discusión entre dos cristianos. Uno de ellos, dice, va a la iglesia porque quiere sentir la presencia del Espíritu Santo. Usted ya se puede ubicar dónde está esa persona, en qué grupo religioso. Dice, la otra persona le dijo que cuando es bautizado recibe el Espíritu Santo y no tiene que buscarlo en un lugar. Bueno, teológicamente ya hay un debate ahí. Y esto nos lleva a nosotros a pensar también, bueno, ¿qué de mí? Estoy completo, tengo la presencia del Espíritu, la siento, lo siento. Este texto, de entrada, Cristo le pide algo, pídalo. Y podemos entrar ahí en argumentaciones, ¿por qué Cristo dijo eso? Porque no se había dado todavía el bautismo, porque no lo tenían, porque cuando nos bautizamos lo recibimos y una vez que ya lo tenemos, ya lo tenemos. Sin embargo, creo que tiene trascendencia este particular versículo y el mandato de Cristo es pide el Espíritu Santo. Hablando de obediencia, hermano Daniel, si nosotros somos obedientes, entonces diríamos, bueno, Dios me pide, Cristo me manda que pida el Espíritu Santo y entonces lo debo de pedir y lo pide. ¿Ok? Y eso resolvería ese punto. El siguiente texto dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Comúnmente nosotros dentro de la Iglesia de Cristo, igual que otras denominaciones, resolvemos esto rapidito así diciendo, bueno, se refiere a la letra, se refiere a la ley dada allá en el monte Sinaí, en las piedras, se refiere a ello y definitivamente te está hablando de ello, ¿sí? Pero hay algo más que yo creo que aquí necesitamos descubrir. Entonces, podemos mantener este punto que dice que la letra mata, el espíritu vivifica. Podemos pensar, analizar cómo la ley tuvo su función, tiene su función, pero que no estaba completa. Por ejemplo, la ley te dice no mates, no robes, no calumnies, etc. La ley te dice ama, hazle bien al prójimo, eso te habla de las dos cosas.
Sin embargo, si lo vemos solamente como la letra, entonces podríamos decir, ¿por qué la parte buena de la ley mata? Sí, también es buena. Hay una pregunta ahí que podemos analizar para profundizar en esos textos. Sin embargo, yo llevo aquí mi meta hoy y aquí viene lo siguiente. Este texto, leyéndolo de nuevo y leyendo un poquito más completo, vea lo que dice. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, si nosotros eliminamos la letra, nos quedamos sin Biblia. Pero al mismo tiempo leemos la Biblia y la misma Biblia nos dice que la escudriñemos porque en ella encontramos la salvación, la vida eterna. Entonces no podemos decir, bueno, la letra, entonces ya la descarto porque mata. ¿Qué es lo que mata? Es una pregunta. Y dice el siguiente versículo, ahí mismo, y si el ministerio de muerte, refiriéndose al pacto allá con Moisés, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con con gloria el ministerio del Espíritu? Bien, necesitamos la letra, ¿cierto? Necesitamos la letra. Pero no puede ser solamente la letra. En la ley mosaica es fácil entender el punto porque dice fue escrita en piedras. Bien, toda la persona lo lee y lo entiende y nosotros igual. Leemos la palabra de Dios electrónicamente, la leemos en Biblia, en papel y la procesamos, la entendemos. ¿Nos ayudó? Es una pregunta. ¿Quedamos bien? Tal vez. ¿Se ha usted dado cuenta cómo a veces dentro de la misma iglesia creamos conflictos? Porque vemos la misma palabra de Dios de una forma diferente al otro. Y cómo nosotros podemos hablar de otros grupos religiosos que entienden la palabra de Dios de una forma distinta a la de nosotros. Hay un reto, hay un desafío. Pero note eso. El siguiente versículo, espero que aclare bastante qué es lo que debe de suceder. Vamos a ver y vea este versículo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo he visto así de una forma ligera, a vista de pájaro volando, dicen algunos. Podemos decir, sí, ahí está, porque la ley anterior fue en piedra. Pero el nuevo pacto es en el corazón y por lo tanto podríamos decir el problema se ha resuelto. ¿Lo tenemos resuelto? No, porque seguimos viendo conflictos, teniendo conflictos. Dos, seguimos sintiendo en algunos momentos que no estamos conectados con Dios.
o que necesitamos más de Dios. ¿Qué pasó? Y esto es lo que usted puede ver. Esto es lo que yo puedo ver en esto. No hay diferencia de la ley escrita en piedra a lo que es el nuevo pacto escrito en papel, mientras que solamente trabajó en nuestra mente. Los rabinos conocían la palabra de Dios, la conocían y era porque se le llamaba intérpretes, es porque se le llamaba doctores de la ley, la conocían, estaba ahí. Pero Cristo los trató pesadamente, hipócritas, les decía. Hay un reto, hay un desafío ahí. Ok. Lo que sucede es lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y no buscamos diligentemente sumergirnos en su espíritu, conocemos la palabra, pero vamos a usar la palabra aún precisamente nosotros que predicamos, la podemos predicar bien y la podemos predicar mal porque precisamente hay algo que hace falta. Ese algo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede cuando se bautiza? Que dice que recibe el Espíritu Santo. Sí lo recibe. Pero recibe usted esa puerta abierta para llenarse de lo que es el Espíritu, pero es una diligencia que usted debe de llevar a cabo. Así lo hizo Esteban, así lo hicieron otros, que cuando seleccionaron a aquellos diáconos iniciales, se dijo que buscasen hombres santos, hombres llenos del Espíritu Santo. Bien, ¿qué es lo que vemos con Esteban? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y Esteban estaba dispuesto a morir por Cristo y Esteban murió por Cristo. Ese es un poder. Ese es un poder sobrenatural que le trae una paz, una tranquilidad que aun cuando lo estén apedreando, usted puede con paz, con tranquilidad orar por quienes lo asesinan. Si nosotros decimos, yo puedo hacer eso como Esteban, gloria a Dios, usted está lleno del Espíritu. Pero si usted tiene dudas que lo puede, que no está listo para ello, hay una respuesta rápida que no tiene el suficiente poder del Espíritu como para vivir tal cosa. ¿Tiene sentido? Aquí es donde empieza a entrar el reto. La palabra de Dios debe de estar no solamente en lo intelectual, debe estar en lo apasional, en lo emocional, en el corazón, en el alma de la persona. Cuando esta conexión existe, entonces empieza a darse una experiencia, perdón, una experiencia fenomenal. Si usted recuerda, dice, si la ley dada en piedras fue gloriosa, tuvo gloria, de tal manera que los hebreos no podían ver directamente al rostro de Moisés por la presencia que había recibido de Dios, algo glorioso, y entonces Moisés tenía que cubrirse con un velo el rostro. Y el texto, Pablo dice que mayormente tiene gloria el nuevo pacto. Y si esa gloria existe, pregunto, ¿por qué entonces nos sentimos cortos del Espíritu? Nos sentimos pobres de la presencia de Dios. Son preguntas que debemos hacernos. El conocimiento
no es igual a ser espiritual. Y les decía yo en una de las clases anteriores que no es ni siquiera la obediencia suficiente. ¿Por qué no es suficiente? El joven rico, ¿qué debo hacer, Señor, para entrar en el reino de los cielos? Los mandamientos conoces, joven, le dice Jesús. ¿Cuáles? Cristo le menciona unos cuantos. El joven dice, los he guardado. Era obediente. Cristo no le reprochó la respuesta. Le dijo, te hace falta una cosa. Y es cierto, hermana Olga, sin amor no se va lejos. El conocimiento no te hace mejor. Es más, cuando usted lee cuidadosamente, ve lo que sucede. Satanás, ¿conoce la escritura? Sí la conoce. Satanás, ¿sabe citar la Biblia? Sí sabe citarla. Lo hizo con Cristo, ¿cierto? ¿Cree Satanás en Dios? También cree y tiembla. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, creemos en Dios, simplemente hemos igualado ¿a quién? A Satanás. ¿No le está dando miedo? Tenemos que ir más allá. Un poco más allá al menos, para superarlo. ¿Cómo se va más allá? Bien. Note. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Estaban presos, Pedro, Juan, estaban presos. Yep. La presencia de Dios activamente en Pedro, en Juan. ¿Y dónde nosotros hemos fallado, en realidad, en nuestro entender? Que algo así no nos va a suceder a nosotros, porque eso fue de un tiempo y ya pasó. Estamos limitando y cerrando, cuando pensamos de esa forma, el acceso a lo que es el poder del Espíritu Santo y a lo que Cristo dijo. Pídalo. Y si lo pedimos y lo tenemos, entonces la gloria va a ser superior a lo de la ley. Superior, porque entonces ahora podemos experimentar la gloria de Dios a través del Espíritu. Vea lo que sigue aquí. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha venido a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Ok? Vemos una actividad fuerte trabajando en estos hombres. Y la pregunta, ¿tenemos nosotros acceso a ese poder? Si el Espíritu Santo existe, para nosotros tiene que haber un poder. Tenemos que disfrutar de ese poder. Dice el siguiente versículo, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Ok? ¿Está usted débil? ¿Se ha sentido alejado de Dios? ¿Se ha sentido caído o siente que no ha llegado a ese buen nivel? Piense que el Espíritu está para ayudarle. ¿Puede el Espíritu ayudarle a reconectar igual o mejor con Dios? Claro. ¿Sabemos pedir? Dice, no sabemos. ¿Sabemos orar? No sabemos. Pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
Hermanos, hoy me sucedió algo interesante. Hoy me di cuenta que yo hablo portugués y yo no lo sabía. Me junté con dos hermanos, uno es norteamericano, habla inglés, habla portugués, y el otro está de visita, habla solamente portugués. Y entonces yo hablaba muy despacio, muy pausado, a él en español, y me entendía. Él hablaba muy despacio en portugués y yo le entendía. Entonces dije, oh, yo hablo portugués y no sabía. Bueno, ¿puede usted ver al Espíritu Santo haciendo un trabajo de interpretación? Y el Espíritu Santo puede decir, Señor, o Padre, en la forma que se dirija, ¿no? Lo que Daniel te quiere decir es, y Daniel ni se da cuenta que el Espíritu está interpretando por él y presentando su caso ante Dios. Eso nos dice el versículo. ¿Por qué necesitamos entonces el Espíritu Santo? Buscarlo, llenarnos de él, porque es nuestro ayudador. Nos conecta con Dios. Entonces usted tiene que ser una acción que nosotros necesitamos tomar vivamente para poderlo encontrarnos con Dios. El Espíritu Santo es una fuerza. Dios es una fuerza. ¿Qué pues diremos a esto? Hermanos, me disculpan un minutito, quiero traerme una botella de agua, si no, no termino a hablarles con ustedes. Así es que, hermano Arango, usted siga predicando aquí mientras yo agarro mi agua, ¿sí? Ahorita vengo. Continúe, hermano Alejandro, por favor. Dice que prefiere esperar, dice. Dice, entonces, hermanos, solamente en Cristo, solamente en la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Llegó el él. profesor ya. ¿Qué pasó, hermano Arango? El Espíritu lo dirigió a dirigir un himno, ¿verdad? Amén, amén, claro, sí. Ok. ¿Qué pues diremos a esto? Dice este versículo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos sentimos muchas veces con miedo, acobardados, nos sentimos acosados, nos sentimos violentados por algunas personas. Bueno, esa es una señal de una ausencia de un poder en nosotros, ¿cierto? Pero si estamos llenos de Dios, de su poder, entonces, ¿quién contra nosotros? Y Pablo tiene razones para decir eso. Pablo sufría. Este versículo siguiente, pues nos dice eso. Por tanto, y a ser discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa? Presencia, poder de Dios. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios es poder, y si Dios está en nosotros, nosotros en Dios, no debemos sentirnos solos, no debemos de sentirnos deshabilitados, lo contrario, totalmente habilitados. Pero esto nos indica qué es lo que nos está faltando. Entonces Dios está haciendo girar este planeta alrededor del Sol y tiene esa rotación continua
y no se sale de su órbita, y nosotros pensamos en eso, podemos decir, wow, ¿qué pasaría si se sale de su ruta? ¿Nos quemamos o nos congelamos? Entonces podemos ver que Dios tiene eso establecido, pero luego viene ese momento de crisis, de dificultad, que puede ser una enfermedad, puede ser una crisis por ahí, pero no creemos que Dios puede actuar sobre nosotros. Y estoy diciendo que fallamos a veces, dudamos en ello. Y es ahí donde viene esa pregunta. Y hay una guerra, ¿sí? Es una guerra. Hay que entenderlo, que es una guerra. Si usted puede ver lo que sucede ahorita en Ucrania y Rusia, Ucrania toma ventaja y avanza en contra de los territorios tomados por Rusia, destruye un puente y entonces podemos ver el poder de Ucrania avanzando. Viene Rusia y ahora bombardea a Ucrania y lo debilita grandemente. ¿Qué estamos viendo? Dos fuerzas. Nosotros continuamente estamos en guerra. Y si nosotros no tenemos eso claro, nos descuidamos. Ucrania no se puede descuidar de Rusia, porque pierde. Así son dos ejércitos en guerra. Entonces, vea lo que es el texto, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tenemos una guerra espiritual. Y en el momento, hermano, que usted se levanta, usted debe de entender que está entrando activamente en una guerra. Y cuando usted va a dormir, está vulnerable totalmente. Y es porque yo digo, y yo lo expreso también en mis oraciones, lo digo como enseñanza. Señor, ahorita yo no voy a poder orar, que voy a dormir. Y la palabra de Dios me dice, ora sin cesar. Pero ¿cómo puedo orar yo estando dormido? ¿Okay? No me es algo así posible alcanzar precisamente esa no puedo yo conectar estando dormido conscientemente con la oración. Pero ¿qué me ha dicho el texto? Si por un lado dice ora sin cesar y por otro lado dice la palabra de Dios, me dice Cristo, me dice que el Espíritu Santo está presente, eso quiere decir que yo puedo acostarme a dormir y decirle, Señor, aquí queda mi cuerpo, mi alma, que tu Santo Espíritu siga ministrando y entonces yo puedo dormir, como dijo el salmista, en paz me acostaré y en paz me levantaré. Es una guerra. Estamos en guerra y necesitamos entenderlo para poder estar siempre venciendo la oposición. Dios ha dado la autoridad para vencer. Note esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien. Uno de estos versículos que van con este texto es el de Jeremías 1:10. Dios le dice a Jeremías, te he puesto para arrancar, destruir, y te he puesto para plantar, para edificar. Ese texto y este van de la mano. ¿Y quiénes son los que hoy deben de hacer ese trabajo? El hermano Arango, el hermano Daniel, la hermana Ángela, cada uno de ustedes, yo igual, debemos de salir con la autoridad que Dios nos ha dado, entendiendo
que la tenemos para poderla aplicar bien. ¿Lo hacemos? Bien. Esa es la tarea. Y eso nos dice que estamos en una guerra. Bueno, ¿qué sucede? Dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Pero no lo podemos dar por un hecho de que ya lo recibimos y no lo buscamos. Debemos de desearlo, debemos de procurarlo. Y es ahí donde la letra ya no está sola. La letra mata sin el espíritu, pero con el espíritu edifica. Es la presencia de ese espíritu la que necesitamos. Dice este siguiente versículo, le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Algo muy profundo, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Quién puede contra usted si usted está lleno de Dios? Nadie. Nadie. Ahora, vea esto que sigue. Vea esto que sigue y cómo nosotros necesitamos vernos y entender esto en nuestro diario vivir. Aquí le voy a narrar estos textos rapiditos, si los leo y los explico, llegamos a medianoche y yo creo que se me van. Me dejan solo, si ese es el caso. Dice en Hechos 8, 9 al 24, que los samaritanos estaban recibiendo la palabra de Dios. Felipe estaba predicando. Y luego mandaron a llamar a Pedro y a Juan, o los de Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan. Y entonces al llegar se dan cuenta que hay muchos convertidos, entre ellos uno llamado Simón. Y Simón anda ahí con ellos. Literalmente el texto dice, caminaba con ellos. Era un bautizado, era un nuevo cristiano. ¿Sí? Y cuando llega Pedro y Juan, hacen una oración para que exista el derramamiento del Espíritu en ellos. Cuando esto sucede, Simón se queda impresionadísimo. Era un mago. Y entonces dice, no, con ese poder sí yo hago buena plata. Y les ofrece dinero. Al ofrecerle dinero, Pedro le dice, tú en verdad no eres un cristiano. Estás con nosotros y no has entendido y estás tomando una decisión, un camino que te va a llevar a la amargura. Hermanos, ¿conoce hermanos amargados dentro de la iglesia? No me diga quiénes, no más diga que sí. Porque existen. O existimos. ¿Por qué? En algún momento se desviaron. El pensamiento lo llevó a en otra dirección. ¿Qué es lo que usted puede ver aquí? El evangelio está entrando y hay ese poder y se están convirtiendo las personas, y entonces viene Satanás y contrarresta a través de Simón cristiano, bautizado. Léale bien, bautizado. Y entonces quiere menguar, quiere recortar ese poder, quiere corromperlo a través de dinero. Ofreció dinero. Pedro lo reprende y le dice, perece tú con tu dinero. Tú no has entendido lo que son las cosas del reino. Pero ¿cuántas veces nosotros quizás no caemos en errores semejantes y nos desviamos? Si no está la presencia del Espíritu Santo fuerte en nosotros, es fácil desviarse. El otro caso, la batalla con Bar-Jesús. Pablo le está predicando a este gobernador, o este gobernador manda a llamar a Pablo, y entonces está Bar-Jesús,
que quiere desviar al gobernador para que no crea. Y entonces Pablo se da vuelta y le da una maldición a este hombre, lo deja ciego. Y entonces al quedar ciego, el gobernador creyó. De nuevo, ¿qué es lo que usted está viendo? Batalla, guerra. Pablo la entendía, que había una guerra y que había que vencer. Lo mismo Pedro, cuando le toca ya con Simón. Bien, es una guerra. Estamos en guerra. Cuando ustedes, hermanos, salen a hacer plan Jericó, ustedes deliberadamente están saliendo a hacer una guerra. Están saliendo a rescatar del terreno de Satanás almas cautivas. Eso es lo que hacemos. Y es porque hay que orar por nosotros mismos muchísimo primero, para ir empoderados, habilitados a hacerlo. Vea el otro caso. Batalla con la muchacha adivina. ¿Qué sucede? Pablo y su equipo van avanzando, van predicando, y esta muchacha decía, iba delante de ella, estos hombres, estos varones les hablan de las grandezas de Dios. ¿Era cierto eso? Claro que era cierto. ¿Qué problema hay de que alguien diga la verdad? Diríamos que ninguna, está diciendo la verdad. Pero Pablo entiende que no debe, esta mujer no tiene derecho para estar diciendo esas cosas. Y entonces ordena que ese espíritu salga de ella y se mete en un gran problema. Hermanos, cuando empezamos a cortar por donde es como una guerra, hermanos, los problemas llegan, los retos llegan, no fallan. Y aquí lo tenemos, es una guerra. Vea el otro caso, la batalla con los judíos exorcistas. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado con ese punto, se lo explico, cómo yo lo veo. Estos hombres saben de Pablo, saben de Bernabé, saben de esta gente que están predicando con poder y eran exorcistas, judíos exorcistas, y entonces ellos deciden ordenar a un endemoniado en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgan esos demonios de este hombre. El Espíritu le dice, a Pablo conocemos y a quien predica Pablo conocemos, y ustedes quiénes son. El resto de la historia. Les da una zarandeada y los manda precisamente desnudos. Es una guerra, ¿la está viendo? Es una guerra. Y es porque, hermanos, Plan Jericó es poderoso. Es poderoso. Pero no es solamente ir a caminar, a rondar. No, es empoderarse, llenarse, habilitarse por medio del Espíritu Santo para poder ir con poder a hacerlo. Es maravilloso. Es un poder. Pero no es algo que nomás podemos ir y tomar y ya. Tiene que haber una gran disposición para armarnos, para poder vencer esta guerra que tenemos. Necesitamos, hermano, entender todos los poderes o todo el poder que Cristo tiene para nosotros, buscarlo, anhelarlo. Y entonces cuando nosotros hagamos esto, hermano, vamos a poder ver maravillosas cosas. Vamos a poder ver la gloria de Dios en una forma maravillosa. De tal manera que usted va a desear más de ello, más de Cristo, más del Espíritu. Este texto nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que toma, hermanos? Llegar a alcanzar todo esto, toma tu mente, toma tu alma, toma tu corazón, toma todo tu ser. Y cuando tú le permites esto, entonces hay precisamente poder de Dios en ti y empiezas a vencer. Esto es vivir en continua transformación. Ser un cordero y estar dispuesto a morir. Y si tú mueres, tienes vida. Vives
y vives en comunidad, el oikos, te fortaleces. Vives en comunidad con Cristo, tienes poder. Vives con Cristo, tienes acceso al Espíritu Santo. ¿Qué es entonces, hermano, transformación? Es vivir con una plena disposición, con una sed, con una hambre de saber más de Dios, de tal manera que tú te llenas todos los días. Tú tomas las armas como un soldado que las agarra porque va a la guerra. Tú tomas de Cristo, tú tomas de la fuerza del Espíritu Santo y sales. Y entonces cuando tú sales a hacer la guerra, vences, encuentras a un hijo de paz, le predicas el evangelio, tienes un poder, tienes una seguridad para hablar, para reprender, para animar, para amar a esa persona de tal manera que tú ves el poder de Dios, se manifiesta. Y entonces, ¿sabe qué sucede? No eres tú. Lo reconoces, lo ves, lo sientes, no eres tú. Es la presencia de Dios en ti. Y eso te hace glorificar a Dios en vez de tú tomar la gloria de esa acción. Esta es cómo debemos, hermanos, vivir. La letra sola, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, mata. Y es porque hay mucha gente conflictiva dentro de la misma iglesia. Porque tienen la palabra, pero no el espíritu. El espíritu, si así es, hermana Ola, es amor. Y con el amor nosotros podemos amar y podemos también soportar a otras personas que no nos agradan, que no nos gustan lo que nos está haciendo, pero lo soportamos. Y también por medio de ese entender y de ese poder podemos tener firmeza, como Pedro, para decirle a Simón: perece tú y tu dinero. Una vez una persona me estaba ayudando a hacer canalizar fondos de un medio para hacer unos trabajos precisamente en un campo misionero. Y entonces me dice, bueno, me dice, ¿y cuándo, en qué momento va a aparecer mi nombre aquí? Si yo soy el que estoy buscando estos fondos. Y yo me quedé frío por un momento. Y luego tuve que decirle, quédate tú con el dinero, porque las cosas espirituales no funcionan de esta forma. Y él no esperaba esa respuesta. Muchas veces, hermano, tomamos ese dinero, estamos tomando maldición. Queremos corregir al hermano. No, vea precisamente lo que hizo Pedro. Perece tú y tu dinero. Esto es discernimiento. Y lo necesitamos para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. La Biblia no es de interpretación privada. Así mismo lo dice Pedro. Es de interpretación espiritual y solamente espiritualmente se puede acomodar la palabra de Dios a lo espiritual y es donde hay vida. De lo contrario, la misma palabra de Dios es usada para destruir a otros. Esto, hermano, es lo que también Santiago dijo. No se vuelvan maestros muchos de ustedes, porque van a recibir mayor condenación. Conocer la Biblia y citarla, eso es fácil. Discernir ese mundo espiritual y navegarlo, ese es un desafío. Esa es una guerra. Y si no hay transformación suficiente, saldremos, se lo digo, como los judíos enseñando su trasero. Los judíos exorcistas. Satanás nos va a zarandear. Cosa bella, pero es cosa delicada. Es un poder que nos lleva a vencer y sin él
somos engañados y perdemos la guerra. Y yo quiero animarles, hermanos y hermanas, a que no se conforme a lo que usted sabe. Busque ser llena del Espíritu Santo. Obedezca a Cristo. Pídalo. Pídalo. Búsquelo. Anhélelo. Y entonces va a ver las maravillas de Dios, la gloria de Dios a través de usted. Bendiciones. ¿Y qué comentarios hay? ¿Qué preguntas hay? Amén. Amén, hermano. Gracias. Comentarios, preguntas, hermanos. Hermano, gracias. Se queda uno sin palabras porque la verdad se dice. O sea, nosotros tenemos que tener una decisión y fortalecernos en el Señor. No tener temor de nada. Es que si Él va delante de nosotros, no tenemos por qué tener miedo ni nada. Muchas gracias, Yo hermano. pienso que tenemos que Dios lo estar bendiga. convencidos, el cristiano tiene que estar convencido de que el Espíritu Santo está con nosotros, diario. Entonces muchas veces no hay ese convencimiento. Sí. Y Así no hay es. ese convencimiento porque el Espíritu no está presente. Así es. Creo que tenemos que pedir el Espíritu Santo y también mucha fortaleza, porque cuando Satanás sabe que estamos llenos del Espíritu es cuando él ataca más fuerte, porque te quiere destruir, no quiere que sigamos adelante. Él quiere a los que seguimos en el camino, no quiere a los pecadores, eso ya los tiene. La guerra es directa con las personas que tenemos el Espíritu Santo. Así es. Y esto es lo bueno, hermanita, que si usted está llena del Espíritu Santo, Satanás le tiene miedo a usted. Ujú. Usted no le tiene miedo a Satanás, él le tiene miedo a usted. Usted tiene el poder. No puede él acercarse, no puede tocarla. Ujú. Y sí, tenemos que estar preocupados si no lo tenemos, porque entonces Satanás dice, no, aquí lo tengo conmigo, aquí lo tengo asegurado. ¿Sí? Pero si tenemos el Espíritu, entonces recuerden, el Espíritu es un poder, da fuerza, da seguridad. Y entonces le decimos, pues, así como el bravo ahí en la pelea, ¿no? En la escuela, que le decía, vente al otro. Y entonces nosotros le entramos bien en oración y vencemos. Amén. Así es. Gracias, hermana Ángela. ¿Alguien más? ¿Qué tenemos que hacer? Perdón, Sixto, creo que ibas a decir algo. Adelante, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer a diario para irnos llenando cada vez más del Espíritu Santo hasta llegar a esa plenitud que debemos tener para afrontar esta guerra? No hacer lo que yo he hecho. He corrido muchísimo, sirviendo y poco orando. Ore más, que en realidad va a servir, va a hacer muchísimo más. Ore, lea la Biblia, medite la palabra de Dios, ore y también calle. Callar. Ese tiempo en cuando usted puede entrar a solas en un lugar y lo entra a propósito a solas porque quiere escuchar a Dios. Simplemente llenarse de Él. Ya no es qué pidió o qué necesita en cuanto a cosas horizontales de esta vida, sino que puede entrar y buscar la conexión, la fuente de vida, el poder de Dios. Simplemente, Señor, lléname, ayúdame, dame más. Sí, hermano. ¿Recuerdan lo que les mencioné de este mentor que tuve, Lynn Anderson? Sixto, estás muy ocupado.
Sixto, estás corriendo mucho. Y la única vez o cuando llegué a entender lo que hacía era, fue hasta que me abrieron el pecho. Y entonces dije, sí, sí tengo que bajarle. Y todavía sigo batallando con eso. Corro, 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 porque creo que todo depende de lo que yo hago y por sí. Pero cuando uno ora, en realidad depende más de Dios, y entonces cuando Dios va a hacer la obra por medio de nosotros. Leer meditando, pedir la presencia de Dios, escucharlo, hermano Daniel. La transformación no la vamos a producir nosotros. La transformación o la santificación la produce Dios en nosotros cuando nos disponemos a ser templo de Él las 24 horas. Y la confirmación viene cuando usted puede sentir más. Dios obró aquí en este momento. Dios hizo esto en este momento a través de mí. Esa confirmación es gloriosa. Son gloriosas. Busquemos más de ello. Hermanos, hermanas, comentarios, preguntas, dudas. Reclamos, sugerencias. Hermano o hermana Iglesia de Cristo. Creo que puede ser Fabio, pero no sé. Buenas noches, no soy yo, Anita. Anita, Es ¿cómo que estás? no pude cambiar el nombre cuando entré, ya no lo pude hacer. Saludos, bendiciones a todos, hermanos. Un gusto poderles ver, saludar. Y sí, quería contar algo acá, hermanitos, con referente, bueno, a lo que esta noche pues mi esposo Sixto ha estado compartiendo acá. Y tiene que ver mucho con lo que, sí, ya, permíteme, tiene que ver mucho con lo que Eliseo le pidió a Elías, ¿sí? Lo que vemos ahí en 2 de Reyes 2, que pidió doble porción del Espíritu, ¿sí? Hermanos, esa petición, cualquier petición que hagamos, hermanos, tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad con la cual nosotros la hacemos, ¿sí? Y esta todo lo más, hermano, porque muchas veces pedimos, y como dijo mi esposa acá, no sabemos pedir, ¿sí? No vemos la responsabilidad que está detrás de todo ello. El ser cristiano, de verdad, hijos de Dios, obedientes, hermano, eso es para valientes. Es para valientes, hermano, porque cuando uno vive la palabra, cuando está en espíritu, hermano, usted vive en constante guerra espiritual. Y cuando nosotros de repente no logramos entender todo ello y pedimos esa doble porción, como lo hizo aquí este hombre, hermanos, tenemos que alimentar el espíritu, desarrollarlo, hermano, porque si pedimos eso y no estamos preparados, hermano, lo que nos va a venir son guerras y guerras espirituales muchísimo más fuertes. Entonces, lo que hay que hacer es pedir sabiduría, pedir discernimiento y que el Señor vaya orando conforme a su voluntad en nosotros, hermano, porque a veces no sabemos pedir, ¿sí? Sí pedir que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos llene, pero tener esa responsabilidad de asumirlo, hermano, y el reto de avanzar. No es fácil, pero el Espíritu obra, el Espíritu intercede. Y lo bueno de esto, hermano, es que cuando vemos, como dijo acá Sixto, vemos que la obra avanza, que el Señor bendice, porque es su obra y es para su gloria, para su honra. Entonces podemos ver, hermano, podemos ver que realmente estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando podemos palpar, ¿sí? Ese crecimiento, ese fortalecimiento del cuerpo, ese avance del cuerpo aquí, de este reino aquí en la tierra, hermanos. De verdad que lo que quería decirle esta noche es de que seamos conscientes de cada petición que le hagamos al Señor. Porque todo tiene una responsabilidad muy fuerte detrás de cada palabra, hermano. De cada palabra, ¿sí? Esa decisión o esa petición que hagamos al Señor puede traer bendición, ¿sí? Mucha bendición, pero también trae pruebas, hermanos. Las pruebas no son solamente para el que la está viviendo, también es para todo el cuerpo, mi hermanito. Es para todo el cuerpo.
Feliz noche, mis hermanos, encantado de verlos y pues avanzar, hermanos, seguir orando y como dijo él aquí en esta capacitación, el plan Jericó es un arma fundamental, hermano, fundamental. Derrumba cualquier muralla, humilla cualquier corazón antiguo, hermano. Los postres a los pies de Cristo. Es creerlo, hermano, creerlo, obedecerlo, ¿sí? Vivir la palabra, hermano, vivirla. Superar a Satanás, como lo dijo allí. Buenas noches y bendiciones, mis hermanos. Gracias, hermana Anita. Buenas noches. Dios la bendiga. Muchas gracias, hermanita. Hermana, ese punto es otro tema complementario totalmente. Pedir el Espíritu, al pedir el Espíritu es bueno pensar ¿para qué? ¿Por qué? Ejemplos así rapiditos. Simón lo quería para ganar. No para el uso correcto. Eliseo se le ofreció riqueza, muchos regalos, y los rechazó. Su siervo decidió agarrarlos y obtuvo maldición. Saúl, al ser escogido como rey, apareció como profeta entre ellos cuando llegó el Espíritu, dice. Y más tarde, esa misma fuerza fue contra él, porque no tenía definido el fin y propósito. Estoy dando ejemplos aquí para decirles más. Ese es otro tema que corresponde, que es necesario también tenerlo, porque si no definimos bien, solamente quizás queremos sentirnos más seguros. No, te va a hacer daño. No le puedes poner una granada en la mano de un niño que no sabe qué hacer con ella. Es más, que no me la ponga a mí porque me mato. Sí, es un poder. Entonces sí, Joely, así es. Hay que definir también el propósito. ¿Ok? Adelante. Muy bien. Hermanos, hermanas, ¿algún otro comentario? Ver cómo Yo se pasa el quiero tiempo. dar las gracias, hermano. Quiero decirle que muchísimas gracias, que realmente todo esto nos está preparando más cosas que tal vez no las había yo entendido bien, las estoy entendiendo y pues muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a Dios principalmente por estas clases que el hermano nos está, por su tiempo, por todo esto que nos está aportando, nos está preparando más para salir a la guerra. Amén. La hermana Norma es de Hidden Valley, donde vamos a ir ahora de este sábado a comenzar Plan Jericó. Pero la hermana Norma ha evangelizado ya desde hace mucho tiempo, ha estado evangelizando con sus 2 hijos, a veces con su esposo Roberto, pero ella ha sido también uno de los pilares nuestros de Plan Jericó Houston. Ella ha estado con nosotros y sus 2 hijos. Pues la conocí con sus 2 muchachos. Sí. Maravillosos muchachos, niños todavía, ya. Bendiciones, hermana Norma. Gracias, hermano. Bendiciones para usted y para todos. Gracias, hermano. Hermano, este tema es para prolongarlo, pero gracias por la atención que me han dado. Así es que ya queda en manos de ustedes para que sigan trabajando con ellos. Muchas gracias a ti, Sixto, verdaderamente. Sí, hermano. Muchas gracias. Qué gusto. Y la clase de hoy fue una clase, o sea, profunda, en la que tenemos que pensar bastante y buscar. Tenemos que buscar bastante, como tú dices, en meditación, en solitud. Creo que le dicen solitud cuando uno está buscando a Dios, en solitud. Solitud. No soledad, sino solitud. Sí. Y eso es algo que creo que no se está practicando en la medida que se debe practicar. No. Una de las cosas que he aprendido en los últimos años es poder ser amigo de la soledad para poder practicar la solitud
de tal forma que se ministre, me Sí. ministre, Dios. Que estés en paz y tranquilo en esa soledad o en esa solitud para que no, o sea, para que haga su propósito. Ujú. Así es. Sí. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias a todos.